vamos a continuar con un tema que nos habla de la actualidad y las noticias que escuchamos todos. La siguiente mesa redonda lleva por título Drones y programas espaciales. España ha entrado de lleno en la carrera por construir sus propios drones militares con la intención de obtener la soberanía tecnológica y reducir la dependencia de proveedores extranjeros. La estrategia se articula en torno a un programa nacional ambicioso y a la participación clave de programas europeos. Por eso, ahora escucharemos debatir sobre los planes en curso y también de los futuros modelos. Bueno, para moderar esta mesa contamos con Diego Mazón, director estratégico de The Great Corporate Affairs, en la que participarán también Fernando Cocho, experto en inteligencia y ciberseguridad, Jorge Alonso Búrdalo, Strategy Business Development and Air Manager Security and Defense Advisor en Singular Aircraft, y Alberto Yabata Baviano, Chief Operations Officer de Orbotics Technologies. Un aplauso. Muchas gracias por la presentación. Como vamos de tiempo como vamos, pues intentaremos ser muy breves. Esta mesa realmente daría para estar un mes hablando aquí, sobre todo con estos tres, pero vamos a ir un poco al balón al pie. Parece que la defensa del futuro evidentemente pasa o está pasando ahora mismo por los drones y el sector espacial. Los drones tan de moda por la guerra de Ucrania y tan útiles en muchos aspectos de la vida civil. Y el espacio, que en muchas mentes suena un poquito a ciencia ficción, pero que en realidad es el campo de batalla que nos viene y el campo de influencia que nos viene ahora mismo, ¿no? Como ya os han presentado, solo voy a hacer un breve apunte. Fernando Cocho, que es experto en inteligencia y seguridad, ciberseguridad, analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, profesor de metodología de inteligencia y creación de unidades de inteligencia. Si él se pone nervioso, mejor vayámonos, ¿no? Él ya hablaba de inteligencia artificial en los tiempos en que despertaba la inteligencia humana, ¿no? Jorge Alonso es coronel de Infantería de Marina en excedencia, de operaciones especiales, paracaidista en todas sus modalidades y buceador, además de lo que ya han explicado. Y Alberto es el Chief Operation Officer de Orbotics Technologies, que mezcla pues, enjambres de drones, inteligencia artificial, recursos humanos para tener más seguridad. Vamos al lío. Desde vuestra experiencia, en este entorno en el que nos movemos, en el que solo se habla de drones, ¿dónde está posicionada España en este mundo y por qué es tan necesario que España invierta y mucho en la generación de una capacidad como los drones? Si queréis empezamos desde allí para acá y así. Bueno, lo primero, agradecer el ser invitado a este foro en el que me siento como un hermano pequeño, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué es tan necesario? Porque el que, al igual que hace unos años el que no hiciera inteligencia competitiva en las empresas desaparecía, pues el que no haga ahora mismo drones o inteligencia basada con drones está condenado a la desaparición. Cuando hablamos de drones, hay dos tipos de drones característicos, para entendernos coloquialmente, aunque aquí hay gente mucho más experta. Los grandes como el Predator y luego los drones que son el futuro, es decir, de bajo coste o de coste limitado, con capacidades de dualidad y con capacidades tecnológicas que sean, cuando menos, resilientes. Y en eso España es muy importante. Se calcula que hay unas 450, 520 empresas dedicadas a defensa. Pero si se hace un modelo de vigilancia tecnológica, un análisis de verdad de las empresas que pueden ser susceptibles de defensa, estamos en torno, o yo tengo indexadas, en torno a unas 8.000, de las cuales, esas 8.000, 2.432 tienen capacidades de implantación tecnológica en drones. Drones hablamos inferiores a 2 metros de envergadura, por encima de 2,98 metros ya son drones militares. Hablamos de drones civiles, de doble uso, de bajo coste e incluso drones de no más de medio kilo, que son capaces de interceptar un dron a 1.500 metros de altura, por ejemplo, de tecnología 100% española. Pero, como no confiamos en nosotros mismos, no queremos invertir en nosotros mismos, confiamos más en las siglas americanas, pues estamos donde estamos. Hay empresas que son capaces de reducir los drones de batería, el peso de la batería en más de un 40%, lo cual implica una carga mucho más importante y más tiempo de vuelo, y no han sido escuchados. Ha venido una multinacional francesa y les ha comprado. Eso es el paradigma. ¿Por qué es que hay que invertir? Porque es nuestra forma de sobrevivir, de persistir en un elemento como son los drones de altísima rotación. Lo que te vale hoy no te vale dentro de una semana, porque el enemigo ya sabrá lo que tienes que hacer. Por tanto, el proceso de innovación y creatividad, lo que los españoles somos muy
muy buenos haciendo de la virtud capacidades, tendríamos que ser más capaces todavía de conocer nuestras posibilidades. Han hablado de FP, han hablado de muchas cosas, pero se olvidan de cómo funciona realmente la educación, los proyectos curriculares, las actuaciones curriculares, los criterios de educación, el salvaguardar a los militares con experiencia después de esos 45 años de servicio. Hay muchos factores que nos impiden ser lo que podríamos ser. Jorge. Bueno, pues desde mi punto de vista, la situación geopolítica actual no es que infiera que debamos invertir en drones, sino en capacidades militares en general. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que estos sistemas no tripulados están sustituyendo a determinadas capacidades militares, de manera que evita que el operador pues, esté en primera línea de fuego, por decirlo de alguna manera. En este sentido, dentro de lo que es un conflicto geopolítico, digamos, no es solo la milicia quien opera, sino que son diferentes herramientas de poder. Yo lo resumo con un acrónimo que es DIME, Diplomacia, Información, Milicia y Economía. En ese variable de la milicia es donde vemos el desarrollo de los drones, pero está íntimamente relacionado con la economía, como decía Fernando, porque somos capaces de ser muy efectivos con drones de bajo coste contra otros sistemas de alto coste. Es decir, los famosos Leopard que han salido a relucir a lo largo de la mañana de hoy pueden ser abatidos y reducidos gracias a drones de bajo coste. Luego es algo que hay que explotar. Y de manera independiente, porque nuestras capacidades militares no pueden depender de extranjeros que a lo mejor hoy van contigo y mañana quizás no. O esas cadenas de suministro eternas que se cortan en el canal de Suez o en el canal de Panamá y entonces se duplica el tiempo de que tú dispongas de sus sistemas para operar, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que debe haber esa autonomía, que debe invertirse en esta industria de defensa, en grandes, medianas y pequeñas empresas, tal como la que represento en estos momentos, que busca eso, busca la dualidad, busca con creatividad presentar soluciones diferentes, ¿vale? Que hasta ahora nadie ha abordado, por ejemplo en España, y de bajo coste, efectivamente. Y no quiero extenderme mucho más porque creo que hay alguna pregunta por ahí. Luego ya te pincho un poco más con otras cosas. Alberto, tú que estás en el desarrollo absoluto de estas cosas. Pues mira, me apoyo en distintos pilares para contestarte. Por un lado es algo que llevamos hablando toda la mañana, que es autonomía estratégica, en cuanto también a la tecnología, soberanía tecnológica y también industrial. En cuanto a parte de la tecnología, estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido y hemos ido diciendo esta mañana de distintos sistemas que hemos montado enteramente en España, y este es uno más que debemos de incorporar a nuestro repertorio, porque al final estos drones tienen un montón de iteración, tienen muchísimo cambio tecnológico y están siempre a la vanguardia. Como decían los compañeros, cada semana hay actualizaciones, se te queda obsoleto y tienes que seguir iterando. Por lo tanto, es muy importante que seamos capaces de hacer esto dentro de nuestro país. Por otro lado, tenemos el construir tejido industrial. Si tenemos el saber qué tenemos que hacer, pero no podemos hacerlo, nos vale tirando a poco. Tenemos que construir esas capacidades industriales. Y por otro lado, me viene siempre el término ecosistema. Para defendernos no lo podemos hacer solos. Es algo que tenemos que hacer en conjunto. Tenemos que integrarnos con nuestras universidades, con otras, como decían, pequeñas, grandes, medianas empresas para poder seguir adelante. Porque si alguien que acaba de empezar intenta hacer todo, muere antes de salir al mercado. Total, absolutamente de acuerdo. Hemos visto al respecto de los costes y tal, y voy a meter aquí una pregunta que ni siquiera os había planteado, pero hemos visto lo que pasó ayer en Bruselas con el aeropuerto, que ha pasado ya en Noruega, ha pasado en Dinamarca, ha pasado en Alemania, y hemos visto lo que pasó en Polonia. Los rusos mandan unos drones que cuestan 3.000 euros la hora de vuelo y respondemos con varios cientos de miles de euros a eso. Nos están jugando contra nuestra propia burocracia y sistema un poco flexible, ¿no? Es decir, más allá de la tecnología que debamos adquirir, creo que tenemos que cambiar también ciertas actitudes probablemente, ¿no? No solo cambiar actitudes, sino cambiar modelos de pensamiento. Hace pocos días, el 4 de este mes, la GEMA del ejército francés, de la Marina francesa, decía que los drones multipropósito debían ser integrados por la economía civil, es decir,
partir de las pequeñas empresas, o empresas privadas, empresas civiles, que tengan la acreditación o la ayuda, asistencia de las grandes empresas. ¿Qué ocurre? Que en otros países el ecosistema, como decía el compañero, es importante, pero ¿cuántos de los presentes conocen, por ejemplo, el clúster de industria de defensa de Cantabria, que lleva 6 años en funcionamiento, tiene más de 200 empresas, está Avanti, está Indra, por supuesto, 200 empresas en España que se dedican al sector de defensa de alguna manera y no tiene difusión? No tiene ningún tipo de difusión, poca gente lo conoce. Entonces, si no partimos de un ecosistema en el que seamos capaces de generar una cultura de defensa, en este caso, lo que me toca a mí, cultura de inteligencia o cultura de seguridad, como queramos llamarlo, pues vamos muy mal. Y vamos mal por 3 motivos. Porque el que tiene que saber no sabe, el que sabe no es escuchado y el que tiene que operar sufre las consecuencias de los 2 anteriores. Al final, y con esto termino, tenemos un problema de concienciación social, de imagen social. Cuando se dieron los cursos en el CSDEN de concienciación, de cultura de paz, seguridad y defensa para profesores de enseñanza secundaria, que se instauraron en el año 15-16, asistían 20 profesores de la Comunidad de Madrid y lo que se les enseñaba era las acciones militares españolas en el extranjero. Nada que ver con cultura de paz, seguridad y defensa, es decir, los valores democráticos. Y de riesgos y amenazas. Y riesgos y amenazas, nunca se correcto. habla en general. Bueno, ¿no? recordemos, ya lo has dicho tú, el informe de seguridad nacional en el que en la página 27 figuraba el Sáhara y Marruecos como dato geográfico, no como riesgo o amenaza. Con eso ya está todo dicho. Sí, el caso que se acaba de relucir está en relación con el ejemplo que te he puesto yo. Con una capacidad ofensiva de bajo coste, creas una repercusión, al contrario, enorme y fuera de lugar, ¿no? Y eso es lo que hacia donde va a tender, digamos, las operaciones militares, vamos a llamarlos. Tradicionalmente, en la táctica militar se decía que la infantería tenía un esfuerzo principal, un esfuerzo alternativo y la reserva. Ahora el esfuerzo principal sin duda va a ser en base a drones, al menos. Y luego el resto se irá acoplando seguramente. Y entramos en una fase en que estamos conviviendo los sistemas tripulados, por decirlo de una manera, con los drones. Pero intuyo que irá disminuyendo poco a poco ese sistema tripulado con respecto a otro. De hecho, es que veo a corto plazo, veo dronizados a los Leopard. Veo dronizados a los Leopard. Y permitidme esta palabra, que lo han entendido todos ustedes, que no está ni en estado de observación en la Real Academia Española de la Lengua. Googlear sí que está, todavía no está en el diccionario, pero esto me ha salido así para explicar que en el corto plazo eso va a existir, con diferentes sistemas que a día de hoy son tripulados. Y es que la semana pasada, por cierto, me acabo de venir, leí una noticia sobre el famoso helicóptero Black Hawk que han dronizado en Sikorsky. O sea que eso está aquí ya. Mira, pues eso le iba a preguntar ahora a Alberto, como visión de futuro, en 10 años, ¿qué tenemos? Porque esto va a una velocidad enorme, es decir, hace 5 años nadie o casi nadie hablaba de drones, excepto los presentes. ¿Qué tenemos en 10 años? Estamos hablando de enjambres, de muros, estamos hablando... ¿Qué vamos a tener? ¿Unas fuerzas armadas absolutamente dronizadas? ¿Voy a recibir pizzas vía dron? Pues mira, justo los 2 ejemplos que has puesto es que ya ni siquiera hace falta que nos vayamos a dentro de 10 años. Ahora mismo hay un proyecto dentro de la Unión Europea que es de Wall of Drones. En la parte de la frontera oeste de Rusia quieren hacer literalmente cubrir la frontera con sistemas de drones. Entonces, eso ya no te hace falta que nos vayamos adentro de 10 años. Enjambres se están empezando a hacer ya más o menos sofisticados, pero tampoco hace falta que nos vayamos adentro de 10 años para ver a los enjambres aparecer. Ahora lo que estamos hablando no es enjambres o no enjambres, es enjambres en entornos de guerra electromagnética, en entornos de GPS denegado. Y esto seguimos hoy. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de 10 años? Realmente saber no lo sabemos. Nosotros lo vemos como sistemas de sistemas. Ahora mismo estamos desarrollando sistemas y en el futuro tendremos sistemas que acoplan esos sistemas. Por un lado, tendremos los enjambres cada vez más autónomos. Estamos buscando el empoderar a los operadores, el hacer de efecto multiplicador. Hoy hemos dicho mucho de los recursos humanos, nos falta gente, falta personal.
Justo esto es lo que estamos buscando con este tipo de sistemas y de subsistemas, el empoderar al personal cada vez más cualificado que tenemos. Por lo tanto, estos sistemas van a hacer de efecto multiplicador. En cuanto a, dices, oye, me va a traer una pizza el dron. A lo mejor en entornos urbanos no los veremos, pero en temas como vigilancia de infraestructura crítica, como mantenimiento preventivo, como agricultura, no hace falta que nos vayamos ya a dentro de 10 años. Eso sigue siendo el presente. Entonces lo que vamos a ver es cada vez los drones más integrados en nuestra vida. Jorge. Si me permites apuntar, estoy totalmente de acuerdo que tu pizza puede ser llevada hoy con un dron. Y complementando lo que ha dicho Alberto, para mí es que esta pregunta a lo mejor se la tendrías que hacer a la Administración. Porque ¿dónde está la normativa? ¿Dónde está la regulación y demás para que puedan operar estos sistemas que ya existen? Ya existen. Y permítanme volver una vez más a mi libro. En mi empresa tenemos un sistema totalmente dual que es apagafuegos. ¿Vale? Luego, ¿existe la capacidad de atacar el fuego por la noche? A día de hoy. Algo que no se puede hacer con aeronaves tripuladas. Por la noche no se ataca el fuego del aire por el peligro que entraña. No hay normativa para que este sistema pueda volar por la noche. Y pueda desarrollarse y podamos adquirir una capacidad, y digo en el entorno civil. Si nos vamos al militar, se pueden integrar miles de subsistemas de carácter militar. Y los enjambres contra enjambres que dice Alberto, pues será necesario algo que ya existe hoy, como las aeronaves no tripuladas nodrizas. De manera que proyectas el vector de proyección de estos enjambres, los llevas hasta donde te dé el alcance de la aeronave nodriza. Apoyando lo que ha dicho el compañero, hace exactamente 2 horas y media en el Smart City, en el Congreso de Smart City, una empresa ucraniana le ha comprado la totalidad de los drones antiincendios a una empresa alemana, de aquí a 5 años. Eso es una prueba, es decir, drones apagafuegos que pueden ser drones creafuegos, por ejemplo. Cerca de Jaén se está planteando utilizar drones de vigilancia más pequeños, tal, que vuelen, sean ecosostenibles y todo lo que tú quieras, que me parece a veces un poco exagerado, para vigilar por la noche las olivas de Jaén, por ejemplo, donde están en torno a los 130, 140 millones de euros al año solo en pérdidas. Entonces, por robos. Robos que no puedes localizar porque por la noche es difícil, hasta que llega la Guardia Civil, pues es muy complicado. Entonces, al final, como dice el compañero, sistemas sobre sistemas, muchos con base civil que pueden terminar en tecnología militar. Ya hay drones de poco más de medio kilo que son magnéticos. Es decir, no necesitas posicionar al dron que te ataca con una Raspberry Pi que cuesta 15, 20 euros, lo colocas y aquella cosa magnética por encima de 100 metros, pégate a ella. Y cuando te pegues, explota. Y eso está funcionando ya. Se está operando en terrenos de armamento, por ejemplo, en África. Ruanda tiene su propio dron. Ruanda, que eso sí tiene un alcance limitado, está en torno a 140 kilómetros y una carga de pago no muy grande, en torno a los 75 kilos. De Ruanda. Pues como nosotros. A ver, el nuestro tiene una carga de pago de más de 500 kilos, o sea que es una burrada lo que se puede integrar. Claro. Ahora hay que ponerlo en su sitio, que eso es lo importante, ¿no? Industria española. Claro, voy a hablar un momento de la parte espacial, porque creo que la parte de drones es lo más vuestro, pero como esto también habla del espacio, que es el otro campo de batalla, ¿no? ¿En qué punto pinta algo España en esta nueva carrera espacial y Mucho. dónde estamos y hacia dónde vamos como país? Pintamos mucho. Lo que pasa es que los políticos no se enteran. Tenemos capacidades al mismo nivel. Bueno, yo estudié, de hecho, el bachillerato con un compañero mío que trabaja en la NASA, Óscar Gallego Castilla. Trabaja desde hace 20 años en la NASA. Tenemos unas capacidades absolutamente igualables a cualquier cosa. En inteligencia artificial, Mantarás, Jesús Cardeñosa, gente que está contratada o ha sido llamada para crear lenguajes de inteligencia artificial en otros ámbitos. Lo que pasa es que no hay dinero, no se apuesta de manera continua, sistemática, estratégica y potencialmente en tiempo, plazo y forma para lograr un objetivo que sea tangible. Si estamos dando bandazos, pensamos cada 4 años, los, llamémoslo así, americanos piensan cada 8 años y los chinos piensan cada 50 años, pues vamos de espaldas y contra el viento. Es así de sencillo. Capacidades todas, apoyo ninguno. Y
para que yo me entere, que yo soy muy cerril en temas tecnológicos, toda esta carrera al ciudadano de a pie, ¿en qué le va en ello? Toda la tecnología aeroespacial, como la tecnología de drones, que puede partir de sistemas civiles o no civiles, de laboratorios universitarios, aportaría a la sociedad civil avances tecnológicos impresionantes. La tecnología que se experimenta en los viajes espaciales luego termina, por ejemplo, la comida liofilizada de los que hacen triatlón, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que hacer una transferencia tecnológica. ¿Qué ocurre? Que si las grandes empresas captan el talento, lo roban, no lo incentivan, no hacemos un proceso de clúster y de, llamémoslo así, de unificación de empresas pequeñas. Tenemos grandes empresas que lo absorben todo a coste de que los pequeños se han partido el lomo contra la administración. Y ese es el grave problema. Pero, ¿qué le afecta al ciudadano? Todo. El que no controle, en este caso, el espacio, el quinto elemento, como queramos llamarlo, como el que no controle la parte ciber, para entendernos, como el que no haga inteligencia competitiva en el mundo empresarial, está perdido. Porque el mundo ya nos ha sobrepasado. El F-35 ya está obsoleto. Los chinos han sacado un avión de 6ª generación. Y ahora el motor, la capacidad cuántica que tiene, por ejemplo, los aviones de Barcelona, que son muy potentes, se ha quintuplicado en 2 meses, para nosotros, una maravilla, pero se ha multiplicado por 1.200 en Estados Unidos y por 7.432 en China. Tenemos que ir más rápido en la transferencia tecnológica y en el apoyo a las infraestructuras. Y visto todo esto, que en el fondo es la pregunta que estáis deseando, visto todo este panorama con los drones, visto todo este panorama cuántico, espacial, ¿qué tal el plan industrial de defensa? ¿Nos ayuda en algo a ese progreso tal y como está planteado a día de hoy? Palabras. Dilo tú primero, anda. Si me permites, he preguntado si tenía libertad de cátedra antes de subir aquí a la... Expresamente, con lo cual tengo licencia para crear a lo mejor cierta polémica, que siempre es una salsa agradable para la ensalada. A mí me gusta decirle al rey que está desnudo. ¿Por qué? Porque prefiero que mi rey esté convenientemente vestido, ¿correcto? Pues todo plan es bueno, a priori. El plan de industria de defensa es un plan. Y encima acoplado a la estrategia, tecnología e innovación de la defensa, luego hay documentación de referencia. Eso es lo importante. Pero también, como decimos los militares, no hay plan que aguante en la primera fase de ejecución de un concepto de operación. Luego hay que tener planeamientos alternativos, ramas, secuelas, para estar preparado por si el plan no funciona, ¿no? En este caso, está bien que esté el plan, pero a mí me generan dudas. Un plan que se basa en un presupuesto PIB del 2%, ¿verdad? Cuando se está firmando un 5%, cuando el secretario general de la OTAN pone en duda ese 2%, el tiempo me dará o quitará la razón, dijo, en referencia al presidente. Luego, el hecho que tus aliados les genere dudas, pues a mí también me hace sospechar, aparte de que tenga mi apreciación personal. Entonces, ¿es bueno para la industria de defensa? Por supuesto, y para las diferentes entidades. Yo te diría, ¿para la administración es bueno? Sí, muestra a la población músculo, compromiso con la industria de defensa, con el crecimiento. Y además, en este plan y con este 2%, pues mantiene a su facción más radical, que sería contraria al crecimiento, lo mantiene apaciguado. Luego la administración está bien. Las grandes empresas, sin duda les va a ir bien. Sin duda les va a ir bien porque son las que tienen verdaderamente el potencial. Y si no lo tienen, lo van a adquirir. Y permítame, que es uno de los primeros grandes errores de este plan. Porque la gran empresa dice, oye, esta pequeña empresa, claro, con tal creatividad, ¿qué sistema más bueno? Antidrón. Vamos a decir, ¡guau! Con poquita cosa, poco coste y tal, se carga todos los drones. Pero si yo vendo drones, voy a sacar esto, no me merece la pena. Claro. Eso puede decirlo, puede llegar a decirlo la empresa, porque la empresa tiene que ganar dinero. ¿Vale? Eso lo aprendí. Fue una de las primeras cosas que aprendí cuando di el salto a la empresa privada, ¿no? Luego están las pequeñas y medianas empresas que conformarán ese tejido industrial del que habla el plan industrial de defensa.
Pues algunas tendrán la suerte que se engranen perfectamente con la empresa tractora, perfecto, de tú a tú, eres pequeñito, pero te aprecio, te quiero, tal. Pero habrá otras que no lleguen. Creo que habrá otras que no lleguen. Luego, a esos no les rentará tanto este plan industrial. A esa empresa que tiene una gran creatividad, un sistema innovador que conozco. Y yo sé alguna empresa con un sistema único en el mundo, te lo digo sinceramente, y de momento no se atreve. No se atreve a sacarlo. No se atreve. Por esto que os estoy explicando. Y por último, permíteme finalizar. Claro. Creo que el plan industrial de la defensa, el centro de gravedad del plan, tiene que ser las capacidades de las Fuerzas Armadas. Tienen que ser las Fuerzas Armadas, que son las que van a emplear eso en beneficio de la sociedad española. Dios quiera que sea así. Pero ya estamos hablando que podría ser la empresa X o Y la que no tenga a las Fuerzas Armadas como el centro de gravedad de este plan industrial. 2 minutos, Fernando. 30 segundos. Hace 15 años había una empresa española que innovó en un dron que se llamó el Centauro, una empresa gallega, que era un mini helicóptero con una carga de pago de 140 y tantos kilos, que funcionaba, que se probaba, que tenía que probarse en Portugal porque no tenía permiso en España, y que cuando fue a sacar al mercado llegó una gran empresa, no voy a decir el nombre, y dijo: ¿cuánto cuesta tu empresa? El dron es mío, no lo saco porque voy a comprar o voy a vender o voy a tener el americano en este caso. Y la empresa se fue a garete. Empresas de criptografía, empresas de seguridad criptográfica para comunicaciones entre drones. Bueno, no hace falta irse muy lejos. Vayamos a la Politécnica, que tiene un programa, se llama Dale, que hace lenguajes de programación y encriptación cada 20 minutos. Cada 20 minutos. ¿Y dónde está? Por tanto, está muy bien el plan, pero hay que dotar de recursos, de una buena estrategia, de una buena penetración, permeabilidad, de un conocimiento social en el sentido empresarial, de un respeto, de un no te voy a pisar porque soy más grande, o tengo más acciones que tú, o te voy a diluir con una ampliación de capital. Eso se llama hacer un clúster. Termino. Aspromec, clúster de industria de matricería y precisión del País Vasco. Hace 4 años se planteaban qué tipo de sistemas se tendrían que poner para que los drones fueran más ligeros. ¿Quién compró esa idea a Aspromec, País Vasco, España? Los alemanes. Se implantó en Alemania y no se implantó en España. Y justo por complementar lo que ya habéis dicho, por un lado tenemos dentro de esas partidas presupuestarias hay una dedicada al tema que hemos estado hablando hoy. Una de no sé cuántas hay. Por otro lado, te has quedado hablando, Jorge, sobre la grande y la mediana empresa. No has llegado a bajar a la pequeña. Sí, pequeña y mediana empresa, sí. Si me voy ya puramente solo a las pequeñas, ahora mismo de cara a sacar productos innovadores, financiarse, vamos a capital puramente privado. Estamos yendo a Venture Capital y muy poquitos. ¿Por qué? Muchos Venture Capital no pueden invertir en defensa. Y estamos yendo a Family Office. Es decir, nos estamos yendo a Estados Unidos de hace 2 siglos. Correcto. Hoy. Así que proliferar la innovación es complicado. Pues muchas gracias. Es un panorama precioso. Gracias por ilustrarnos en estas tecnologías que son tan importantes, tan relevantes y tan útiles. Hay soluciones. Ojalá las encontremos y salgamos muy adelante. Muchísimas gracias a los 3. Gracias.